Fines de los 90, Buenos Aires. Sin previo aviso, los inconfundibles carteles rojos comenzaron a desaparecer de las avenidas más transitadas. Las persianas bajaron, los hornos se apagaron en absoluto silencio. Hablamos de Pizza Hut, la cadena de pizzerías más grande del planeta. Llegaron a la Argentina respaldados por el poderoso Excel Group, con millones de dólares y la ambición de devorarse el mercado. Trajeron luces de neón, aire acondicionado y la promesa del fast food perfecto. Sin embargo, en cuestión de meses, el gigante mundial tuvo que empacar y huir, dejando atrás locales vacíos y un estrepitoso fracaso. ¿Cómo es posible que el mayor imperio pizzero del mundo haya colapsado no una, sino dos veces en uno de los países que más pizza consume en la Tierra? Esta no es solo la historia de un mal cálculo financiero. Es la crónica de una guerra cultural. Una batalla donde la línea de montaje estadounidense se estrelló contra un enemigo invencible: la mozzarella, el bodegón y el orgullo pizzero de los argentinos. Para entender por qué el mayor imperio comercial de la pizza colapsó en la Argentina, primero hay que comprender un concepto fundamental. En este rincón del mundo, la pizza no es simplemente comida rápida. Es una religión, una institución social y una seña de identidad urbana tan arraigada como el tango, el fútbol o el mate. Cualquiera que intente vender pizza en Buenos Aires sin entender esto, está condenado desde el primer día. La historia comienza mucho antes de las luces de neón y las franquicias globales. A fines del siglo XIX y principios del XX, las masivas oleadas de inmigrantes italianos que llegaron al puerto de Buenos Aires trajeron consigo la nostalgia de su tierra y las recetas de sus abuelas. Sin embargo, la pizza que nació en los conventillos de La Boca y se expandió por toda la ciudad no fue una copia fiel de la versión napolitana. Fue una mutación espectacular nacida de la abundancia del nuevo continente. En Italia la pizza era delgada, ligera, con apenas unas pinceladas de tomate y queso. Pero en la Argentina, un país donde el trigo y los lácteos sobraban, los inmigrantes decidieron que más era mejor. Así nació la pizza al molde y la media masa. Una base de masa alta, esponjosa por dentro y crujiente en la base, capaz de soportar un verdadero alud de ingredientes. La regla de oro que se mantiene inalterable hasta el día de hoy es el exceso. Una buena pizza argentina debe estar sepultada bajo no menos de medio kilo de mozzarella chorreante que, al levantar la porción, forma un puente elástico e interminable entre el plato y la boca. A esta arquitectura culinaria se le sumaron rituales innegociables. Comer pizza en la Argentina, y especialmente en la idiosincrasia porteña, desarrolló su propio ecosistema. Nacieron las pizzerías clásicas de la Avenida Corrientes, verdaderos templos gastronómicos como Guerrín, Banchero, Las Cuartetas o El Cuartito. En estos salones, iluminados con luces blancas de tubo y decorados con azulejos desgastados y fotos de famosos de antaño, no hay manuales de operaciones corporativos. Hay mozos de oficio vestidos de camisa blanca y moño que recuerdan los pedidos de memoria, que llevan 3 o 4 bandejas de metal hirviendo apiladas en un solo brazo, esquivando clientes en un salón atestado. Luego está la costumbre de comer de parados. En el mostrador, codo a codo, un oficinista de traje, un taxista y un estudiante comparten el mismo espacio, comiendo una porción de mozzarella coronada obligatoriamente con un trozo de fainá, una masa horneada a base de harina de garbanzos, todo empujado con un vaso de vino moscato. Es un acto veloz, sí, pero radicalmente distinto al concepto de fast food norteamericano. Comer en el mostrador no es un trámite estéril. Es un acto de comunión urbana, un momento de ruido, de olores intensos a orégano y ajo quemado, de camaradería barrial. Para el fin de semana la dinámica cambia, pero el arraigo es el mismo. La pizzería de barrio es el epicentro de la vida familiar. Los viernes o sábados por la noche, las familias argentinas se sientan alrededor de una mesa para ejercer el sagrado acto de compartir una grande. La pizza grande de 8 porciones está diseñada para el grupo. No se concibe la idea de que cada persona pida su propia pizza individual en una caja pequeña. Se pide una de mozzarella, mitad napolitana o mitad fugaceta, esa invención monumental de cebolla y queso a raudales. Y todos comen del mismo centro. Este era el mercado que existía a principios de la década del 80.
Un mercado completamente saturado, dominado por familias pizzeras que llevaban 3 generaciones amasando, con un público consumidor extremadamente educado, exigente y ferozmente leal a sus tradiciones. En la Argentina, la calidad de una pizzería se medía, y se mide, por el peso de la caja al llevarla a casa. Si es pesada, está llena de queso. Si está llena de queso, es buena. Cualquier analista corporativo sentado en una oficina de Kansas o Texas, mirando únicamente planillas de cálculo, habría visto a la Argentina como la mina de oro definitiva. Los números crudos decían que el país tenía uno de los consumos per cápita de pizza más altos del planeta. Era lógico pensar, si comen tanta pizza, adorarán nuestra marca mundial. Pero esos números no mostraban la barrera invisible. No mostraban que el paladar argentino ya estaba codificado, que el ritual era intocable y que la pizza, en este rincón del sur del mundo, no era un producto que pudiera ser estandarizado, medido con reglas de plástico y servido sin alma. El escenario estaba listo para uno de los choques culturales más grandes en la historia del retail gastronómico. Corría el año 1983. La Argentina atravesaba uno de los momentos más efervescentes y trascendentales de su historia contemporánea. Tras años de oscuridad, el país se preparaba para el retorno a la democracia. Había un aire de renovación, una sed de apertura hacia el mundo y una curiosidad latente por todo lo que viniera de afuera. En las oficinas corporativas de PepsiCo en Estados Unidos, entonces dueños de Pizza Hut, alguien miró el mapa de Sudamérica, vio el enorme consumo per cápita de pizza en la Argentina y tomó una decisión que parecía impecable en el papel. Era el momento de plantar la bandera del techo rojo en Buenos Aires. El plan era ambicioso. Pizza Hut no venía a ser una pizzería más del montón. Venía a enseñarles a los argentinos cómo era el verdadero negocio del fast food. Hasta ese momento, el concepto de comida rápida estandarizada, con manuales operativos milimétricos y franquicias idénticas en cada rincón del mundo, era prácticamente una novedad en el país. Cuando los primeros locales abrieron sus puertas, el impacto visual fue inmediato. Los salones eran amplios, con una iluminación brillante que contrastaba drásticamente con los tubos fluorescentes de las pizzerías tradicionales. Había uniformes impecables, manteles a cuadros, menús plastificados y una promesa de modernidad que atrajo rápidamente a los adolescentes y a las familias porteñas. La curiosidad inicial fue abrumadora. Todos querían probar esa pizza americana que tantas veces habían visto en las películas de Hollywood. Sin embargo, el choque cultural no tardó en manifestarse. El problema no estaba en el marketing ni en la ubicación de los locales. El problema estalló en el momento exacto en que el mozo apoyó la primera pizza sobre la mesa. Para un paladar argentino, educado bajo la ley de la abundancia, lo que Pizza Hut ofrecía rozaba la ofensa gastronómica. La masa era extremadamente fina, casi como una galleta salada, carente de esa miga esponjosa y alta que caracteriza a la media masa local. Pero el verdadero sacrilegio estaba en la cubierta. En lugar de la avalancha de mozzarella derretida que se desborda por los bordes, la pizza estadounidense presentaba una capa de queso milimétricamente calculada, pesada en balanzas de precisión para no pasarse de los costos operativos. La salsa de tomate era demasiado dulce para el gusto rioplatense, y los ingredientes o toppings, como dictaba el manual gringo, estaban esparcidos con una frugalidad que el cliente local interpretó como simple avaricia. Peor aún, el tamaño de las pizzas era sustancialmente menor. El concepto estadounidense de pedir varias pizzas pequeñas con diferentes sabores para que cada uno comiera la suya chocaba de frente con el ritual argentino de pedir una grande de mozzarella para compartir en el centro de la mesa. El boca a boca, que en Buenos Aires es más rápido y letal que cualquier campaña publicitaria, fue lapidario. Los porteños empezaron a referirse al producto con desdén. Decían que era cartón pintado, que parecía un snack o una galleta gigante, pero de ninguna manera una comida completa. Un cliente que salía de Pizza Hut sentía que había pagado un precio premium por una experiencia vacía. Y lo peor de todo, salía con hambre. Aquel primer desembarco se basó en una premisa corporativa arrogante. La creencia de que una marca global, respaldada por millones de dólares, podía reeducar el paladar de todo un país.
Creían que el modelo de eficiencia, rapidez y estandarización norteamericana iba a hipnotizar al consumidor, haciéndole olvidar sus raíces. Pero el consumidor argentino dio su veredicto. Pasado el furor de las primeras semanas, los salones de Pizza Hut comenzaron a vaciarse. Las familias volvieron a la pizzería de su barrio, donde el maestro pizzero los saludaba por su nombre y la mozzarella seguía cayendo pesada y abundante. Sin poder sostener los costos de operación y con ventas que caían en picada, la corporación tomó una decisión drástica. Apenas unos meses después de haber llegado, Pizza Hut cerró sus locales y se retiró de la Argentina en absoluto silencio. Fue una retirada táctica, rápida y humillante. El primer round había terminado con un knockout técnico a favor de la tradición local. La pizzería de barrio había vencido a la corporación multinacional. Sin embargo, en las altas esferas ejecutivas de Estados Unidos, nadie interpretó esto como un rechazo al producto. Creyeron, erróneamente, que el problema había sido el contexto económico o una mala ejecución local. Ese diagnóstico ciego sentaría las bases para un error aún más catastrófico que ocurriría 14 años después. La década del 90 en la Argentina no fue simplemente una época. Fue una ilusión óptica a escala nacional. Con la llegada de la Ley de Convertibilidad en 1991, que ató por ley el valor del peso argentino al dólar estadounidense, el país entró en lo que popularmente se conoció como la era del 1-1. De la noche a la mañana, la hiperinflación que había asfixiado a la nación en la década anterior desapareció, dejando en su lugar un espejismo de riqueza. La Argentina de pronto se sentía parte del primer mundo. Eran los años de la pizza con champán, de los viajes a Miami, del consumismo desatado y, sobre todo, del desembarco masivo de corporaciones internacionales. Las calles de Buenos Aires comenzaron a transformarse. Donde antes había viejos almacenes o cines de barrio, ahora se levantaban inmensos locales de Blockbuster, sucursales relucientes de McDonald's y megatiendas de Walmart. El consumidor argentino, con dólares baratos en el bolsillo, estaba fascinado con todo lo que llevara una etiqueta extranjera. Lo importado era sinónimo de estatus, modernidad y éxito. Desde las oficinas corporativas en Estados Unidos, los ejecutivos de Pizza Hut observaban este fenómeno con atención. El recuerdo del estrepitoso fracaso de 1983 aún estaba en los archivos, pero bajo la óptica de esta nueva era, los analistas llegaron a una conclusión tranquilizadora. El problema en los 80 no había sido el producto, sino el contexto. En 1983 la Argentina era un país inestable, recién salido de una dictadura, sin cultura de franquicias. Pero ahora, en 1997, el escenario era otro. El país estaba globalizado, los shoppings, centros comerciales, estaban repletos, y los adolescentes argentinos consumían cultura estadounidense por cable y MTV. Era el momento perfecto para la revancha. Sin embargo, Pizza Hut sabía que para conquistar un mercado tan carnívoro y tan leal a sus pizzerías tradicionales, no bastaba con abrir un par de locales tímidos. Necesitaban un golpe de efecto, una demostración de poder absoluto que hiciera temblar a las viejas pizzerías de la Avenida Corrientes. Necesitaban entrar haciendo ruido, y para ello no lo harían solos. Buscaron a un socio local, pero no a cualquier socio. Se aliaron con el jugador más agresivo, poderoso y temido del mercado financiero argentino de la época. El escenario estaba preparado para una invasión corporativa sin precedentes. El gigante de la pizza mundial estaba a punto de regresar a la Argentina, esta vez blindado con millones de dólares y una confianza ciega en que el peso del capital podía reescribir las reglas de la gastronomía porteña. Ese socio estratégico era el The Excel Group. Fundado y dirigido por el empresario uruguayo Juan Navarro, el Excel no era una simple operadora de franquicias. Era un fondo de inversión gigantesco, un depredador corporativo que durante los años 90 se dedicó a comprar todo lo que tuviera valor en la Argentina. En su momento de mayor esplendor, el Excel Group compró marcas icónicas como Supermercados Norte, la cadena de disquerías Musimundo, la marca de ropa Coniglio, los alfajores Habana y las heladerías Fredo. Su filosofía era implacable: comprar, inyectar capital masivo, estandarizar, expandir a velocidad récord y dominar. Cuando The Excel Group adquirió los derechos para operar Pizza Hut en la Argentina,
En 1997, el plan de negocios que presentaron era monumental. No iban a probar suerte, iban a arrasar. El proyecto contemplaba una inversión inicial de más de $20 millones para abrir rápidamente decenas de locales en las esquinas más codiciadas de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de penetrar en el lucrativo negocio del delivery, que para entonces empezaba a popularizarse gracias a la proliferación de flotas de motos. La apertura de los primeros locales en 1997 fue un evento mediático. El Excel Group no escatimó en gastos. Los nuevos restaurantes de Pizza Hut eran templos al consumismo de los 90. Fachadas imponentes, el clásico techo rojo brillante, interiores climatizados con aire acondicionado a temperaturas polares, mobiliario de plástico y metal impecable, áreas de juegos para los chicos y un ejército de empleados jóvenes entrenados para sonreír y repetir los saludos de un manual estandarizado. Durante los primeros meses, la euforia del 1 a 1 hizo su magia. Las familias de clase media, fascinadas por la publicidad y la novedad, hacían fila en las veredas para entrar. Los locales estaban llenos. Los fines de semana, conseguir una mesa requería paciencia. Los ejecutivos del Excel Group y de Pizza Hut brindaban en sus oficinas. Los números iniciales mostraban una recaudación formidable. Parecía que finalmente el imperio había logrado someter a la capital de la mozzarella. Pero había un problema crítico, un error de cálculo monumental que se escondía detrás de esas primeras filas de clientes curiosos. La corporación, cegada por la arrogancia del capital, cometió el pecado más peligroso en el mundo del retail: subestimar la memoria cultural de su consumidor. Creyeron que la arquitectura moderna, las campañas de marketing agresivas y el músculo financiero del Excel Group serían suficientes para que el porteño olvidara lo que significaba una verdadera pizza. Pensaron que el dinero podía comprar un cambio de hábito. Pero la fascinación inicial por el neón pronto comenzaría a desvanecerse. Y cuando el cliente se sentara en la mesa, mirara el plato y probara la porción, la historia de 1983 estaba a punto de repetirse, esta vez con consecuencias financieras mucho más devastadoras. Para entender por qué el monumental esfuerzo de Pizza Hut y el Excel Group comenzó a resquebrajarse desde adentro, es necesario observar el campo de batalla principal, el salón comedor. A simple vista, la oferta de la franquicia estadounidense parecía imbatible, un reflejo perfecto del espejismo noventista que vivía la Argentina. En una Buenos Aires que abrazaba frenéticamente la modernidad y el primer mundo, Pizza Hut trajo locales gigantescos, iluminados con luces de neón y lámparas de diseño estandarizado. Trajeron un aire acondicionado central que mantenía los salones a temperaturas polares, un verdadero lujo en los sofocantes veranos porteños. Mobiliario de plástico resistente, acero inoxidable, colores primarios brillantes y una limpieza casi clínica. Los empleados eran jóvenes estudiantes, uniformados milimétricamente con viseras y remeras idénticas, entrenados para repetir un guión corporativo preestablecido con sonrisas ensayadas. Era el triunfo absoluto del modelo de franquicia norteamericana, la eficiencia operativa por encima de todo. Pero en la Argentina, salir a comer pizza nunca fue un acto de eficiencia. Fue y sigue siendo un ritual de caos organizado y calidez barrial. Frente al brillante imperio de plástico de Pizza Hut se erigía una institución urbana inquebrantable: el bodegón y la pizzería tradicional. Entrar a una pizzería porteña es una experiencia sensorial y emocional que ningún manual de operaciones impreso en Texas puede replicar. En Guerrín, en Banchero o en la pizzería de la esquina de cualquier barrio, no hay un silencio aséptico ni música pop pregrabada a un volumen cuidadosamente medido. Hay ruido, hay vida. Se escucha el constante choque de los cubiertos contra los platos de loza blanca, el griterío apasionado de los comensales, el siseo del horno de barro y la voz potente del mozo cantando la orden al maestro pizzero por encima del bullicio. Y hablando del mozo, allí radicaba otra diferencia abismal e insalvable. Mientras Pizza Hut empleaba a adolescentes temporales que veían el trabajo como un trámite de paso, el mozo argentino, de oficio, es un profesional consagrado. Un hombre maduro, vestido de camisa blanca impecable, pantalón de pinzas y moño,
que conoce a las familias del barrio desde hace décadas. Es el hombre que sabe, sin tener que anotar nada, quién prefiere la porción con fainá, quién pide que la base esté más tostada y quién necesita una jarra de moscato. Es el malabarista urbano capaz de llevar una torre de bandejas de metal hirviendo, esquivando sillas y mesas en un salón atestado, sin derramar una sola gota de aceite. El contraste era brutal. Pizza Hut ofrecía una transacción comercial impecable, rápida y predecible. La pizzería de barrio, en cambio, ofrecía sentido de pertenencia, memoria e identidad. Si el choque arquitectónico y humano fue fuerte, la verdadera guerra se libró directamente sobre la mesa. El modelo de negocio global de Pizza Hut estaba diseñado en torno a un concepto fundamental: la individualidad. En Estados Unidos, la costumbre dictaba que cada miembro de la familia o del grupo de amigos pidiera su propia pizza pequeña, la famosa personal pan pizza, adaptada exactamente a sus gustos personales. Era un concepto sumamente práctico, diseñado para la velocidad extrema del fast food y para evitar discusiones sobre qué ingredientes elegir. Pero en la Argentina, esa premisa individualista era poco menos que una blasfemia culinaria. La cultura de la pizza rioplatense se basa en un pilar sagrado: el acto de compartir. La pizza no es un plato individual, es el centro gravitacional de la mesa. Las familias y los amigos argentinos se sientan a discutir, debatir y finalmente acordar una orden común. Una grande de mozzarella de 8 porciones, o quizás una mitad napolitana y mitad fugaceta. Cuando la bandeja de metal llega a la mesa, todavía humeante, pesada, con medio kilo de queso desbordando por los bordes y quemando levemente la punta de los dedos, todos comen de la misma fuente. Es un rito de comunión, una experiencia social innegociable donde la comida une físicamente a quienes la comparten. Cuando los clientes argentinos se sentaban en las mesas de Pizza Hut y recibían sus porciones individuales, milimétricamente cortadas y presentadas en sartenes metálicas estandarizadas, sentían que algo profundo se había roto. La pizza estadounidense, con su masa inflada y aceitosa, y una cantidad de queso fríamente calculada por un contador de costos, no invitaba a ser compartida. Peor aún, el sabor no convencía. Los toppings se esparcían con una frugalidad que el cliente local interpretó rápidamente como avaricia corporativa. En la mente del consumidor argentino, acostumbrado a la abundancia desmesurada de las pizzerías locales, un producto estandarizado y medido era sinónimo de falta de generosidad. A pesar de la novedad inicial, del aire acondicionado y del agresivo marketing financiado por el Excel Group, la realidad cultural comenzó a imponerse con crudeza. Los porteños acudían a Pizza Hut por curiosidad, tal vez para celebrar un cumpleaños infantil en Los Peloteros o atraídos por alguna promoción pasajera. Pero cuando llegaba el viernes por la noche y verdaderamente querían comer bien, instintivamente le daban la espalda al neón rojo. Caminaban hacia la esquina de su barrio, empujaban la puerta de vidrio de su pizzería de toda la vida y pedían una grande de mozzarella. El imperio de plástico estaba perdiendo la batalla más importante de todas, la del fin de semana. Y en el implacable negocio de la gastronomía, perder el fin de semana es el preludio directo de la ruina financiera. Más allá de la batalla cultural por el grosor de la masa y la cantidad de queso, el destino de Pizza Hut en la Argentina de los 90 se selló en un terreno mucho más frío e implacable: la billetera del consumidor. Para entender el colapso, hay que analizar la ilusión económica que envolvía al país en ese momento y cómo la corporación malinterpretó el comportamiento de compra del cliente local. Durante la época del 1 a 1, la clase media argentina sentía que tenía un inmenso poder adquisitivo. Los dólares fluían y había una sensación generalizada de abundancia. Sin embargo, el argentino, por más fascinado que estuviera con el brillo de lo importado, nunca dejó de ser un consumidor astuto. Sabía perfectamente cómo calcular la relación entre el precio y el valor de lo que ponían en su plato. Y en el caso de Pizza Hut, esa ecuación matemática simplemente no cerraba. El posicionamiento de precios de la franquicia fue, desde el primer día, un error de cálculo fatal. Pizza Hut se presentó en el mercado con un rango de precios premium. Al estar respaldados por el todopoderoso Excel Group y operar en locales monumentales, creyeron que podían cobrar el equivalente a una cena de categoría, por lo que,
en esencia, seguía siendo un producto de comida rápida. Cuando una familia tipo de 4 personas se sentaba a comer en los locales de Pizza Hut, el sistema los empujaba a pedir varias de las famosas personal pan pizzas, sumado a los vasos de gaseosa que se cobraban de forma individual. Al llegar la cuenta, el monto total era sorprendentemente alto. Era el precio de la modernidad, decían los ejecutivos. Pero el consumidor porteño, al salir del local, hacía un cálculo mental devastador. Por esa misma cantidad de pesos, que entonces equivalían a dólares billete, esa misma familia podía ir a la pizzería más prestigiosa de su barrio o incluso a los templos históricos de la Avenida Corrientes. Podían sentarse en una mesa amplia, ser atendidos por un mozo de oficio, pedir una pizza grande rebosante de mozzarella de primera calidad, una porción de fainá para cada uno, una botella de vino o un par de cervezas de litro, y aún así gastarían menos dinero. El veredicto fue silencioso pero letal. El argentino se dio cuenta de que estaba pagando un precio de lujo por una pizza que lo dejaba con hambre, servida en una sartén de metal por adolescentes que apenas estaban aprendiendo el oficio. La ilusión del neón rojo y el aire acondicionado no era suficiente para justificar el asalto al bolsillo. Así, las visitas a Pizza Hut dejaron de ser un plan de fin de semana para convertirse en un consumo esporádico, una rareza reservada quizás para algún cumpleaños infantil, pero jamás para la sagrada cena familiar del sábado por la noche. Mientras el consumidor resolvía su propia ecuación económica, dándole la espalda a la franquicia, en las oficinas acristaladas del Excel Group, los directivos se enfrentaban a su propia pesadilla matemática. El modelo de negocios que habían importado desde Estados Unidos estaba diseñado para ser una máquina de hacer dinero, pero requería de un combustible indispensable que en la Argentina empezaba a escasear: el volumen masivo de clientes constantes. La infraestructura que el fondo de inversión había montado era colosal y por lo tanto obscenamente cara de mantener. Para aplastar a la competencia desde el primer día, The Excel Group había alquilado propiedades enormes en las esquinas más codiciadas y costosas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Avenidas como Cabildo, Santa Fe y los principales nodos comerciales requerían pagos de alquileres astronómicos. A esto se sumaban los exorbitantes costos operativos de mantener la experiencia americana. Los inmensos equipos de aire acondicionado funcionaban al máximo durante todo el día, consumiendo cantidades brutales de energía eléctrica. Había que pagar los royalties o regalías en dólares a la casa matriz en Estados Unidos. Y por supuesto, estaba el costo de mantener una plantilla de empleados lo suficientemente grande como para sostener la promesa de un servicio rápido en locales que abarcaban cientos de metros cuadrados. Para que esos números cerraran, los salones de Pizza Hut necesitaban estar repletos. No solo al mediodía con los oficinistas apresurados, sino especialmente durante las cenas de los fines de semana. En la industria gastronómica, el viernes y el sábado por la noche son los momentos que definen la rentabilidad de un negocio. Pero como ya vimos, en la Argentina, esas noches pertenecían y pertenecerán siempre al bodegón y a la pizzería tradicional. A medida que avanzaba 1998, la curva de ventas de Pizza Hut se aplanó drásticamente y luego comenzó una lenta e inexorable caída. Los reportes financieros que llegaban a los escritorios de Juan Navarro y su equipo en el Excel Group dejaron de mostrar el crecimiento explosivo de los primeros meses. En su lugar, empezaron a aparecer los números en rojo. El gigante financiero, famoso por comprar empresas, optimizarlas y venderlas, se dio cuenta de que había cometido un error de soberbia. Habían intentado imponer un modelo de consumo foráneo a base de fuerza bruta y chequeras ilimitadas. Descubrieron, de la peor manera, que el dinero puede comprar las mejores esquinas de Buenos Aires, puede pagar las mejores campañas publicitarias en televisión y puede construir los locales más modernos. Pero el capital, por más inmenso que sea, no puede obligar a un país entero a comer una pizza que no le gusta, y mucho menos a pagar un precio exorbitante por ella. La ilusión se había desvanecido, y la cuenta regresiva hacia el colapso total acababa de comenzar. Hacia finales de 1998 y principios de 1999, el panorama dentro de los inmensos locales de Pizza Hut en la Argentina se había transformado en una postal melancólica.
El furor inicial, aquel que había generado largas filas en las veredas un par de años atrás, se había evaporado por completo. La novedad de la pizza americana había dejado de ser un atractivo, y lo que quedó al descubierto fue una infraestructura colosal, costos operativos insostenibles y una alarmante ausencia de clientes. Ingresar a un Pizza Hut un martes al mediodía o, peor aún, un sábado por la noche, era presenciar un negocio que respiraba artificialmente. Las potentes luces de neón seguían brillando. Los equipos centrales de aire acondicionado continuaban enfriando los inmensos salones y los empleados, uniformados impecablemente con sus viseras corporativas, permanecían de pie detrás de los mostradores de acero inoxidable. Pero faltaba el elemento vital de cualquier empresa gastronómica: el bullicio, el recambio de mesas y las cajas registradoras funcionando. El silencio en esos inmensos salones era ensordecedor. Ante la caída en picada de las ventas, la gerencia local intentó reaccionar. Empezaron a aplicar las típicas estrategias de supervivencia de cualquier franquicia de fast food en apuros. Las promociones agresivas. Aparecieron los menús ejecutivos, los descuentos para estudiantes, los combos con gaseosa gratis y hasta los intentos de adaptar levemente el menú para atraer al paladar local. Sin embargo, estas medidas fueron manotazos de ahogado. El problema era que, al lanzar estas promociones desesperadas, Pizza Hut rompió su propia ilusión. Habían ingresado al mercado posicionándose como una marca premium e internacional, cobrando precios altos por la experiencia estadounidense. Al bajar los precios bruscamente y llenar las vidrieras de carteles fosforescentes de ofertas, la marca perdió su aura de exclusividad. Para el consumidor argentino, si iba a gastar poco dinero, prefería comprar un par de porciones de parados en una pizzería tradicional de la calle Corrientes o en su barrio, donde sabía que la calidad de la mozzarella no estaba en discusión. Pizza Hut quedó atrapada en el peor de los mundos. Ya no era una novedad exclusiva, pero tampoco era lo suficientemente barata, abundante ni sabrosa para competir con el mercado popular. Mientras los locales languidecían a pocas cuadras de allí, en las fastuosas oficinas del Excel Group, el clima en las salas de reuniones era de una fría y calculadora resignación. El fondo de inversión liderado por Juan Navarro no era un grupo de románticos de la gastronomía. Eran financieros implacables. Su modelo de negocio se basaba en comprar barato, optimizar procesos, multiplicar el valor y vender caro. Pero Pizza Hut se había convertido en un agujero negro que devoraba dólares a una velocidad alarmante. Los alquileres de los monumentales locales en avenidas premium, las regalías que debían girar a la casa matriz en Estados Unidos y los altísimos costos de energía y personal estaban destruyendo cualquier proyección de rentabilidad. Además, el país entero comenzaba a dar los primeros síntomas del agotamiento del modelo de la convertibilidad. El espejismo del 1 a 1 empezaba a resquebrajarse, el desempleo subía y la clase media, que era el público objetivo de la cadena, comenzaba a ajustar drásticamente su presupuesto. Frente a planillas de Excel teñidas de rojo, la cúpula directiva tomó la decisión inevitable. No había margen para inyectar más capital en un modelo de negocio que el consumidor local. Simplemente rechazaba de forma sistemática. Había que cortar las pérdidas de raíz. A diferencia de la primera incursión de 1983, que fue un fracaso casi anecdótico y de corta duración, esta derrota tenía un peso simbólico enorme. El fondo de inversión más poderoso y voraz de la década de los 90 en la Argentina, respaldado por la corporación pizzera más grande del planeta, tenía que admitir que no podía vencer a la pizzería de barrio. La orden que bajó desde la cúpula fue clara: cerrar la operación, pero hacerlo sin levantar polvo. No habría comunicados de prensa grandilocuentes, ni conferencias para explicar los motivos, ni campañas de liquidación. En el feroz mundo corporativo, los fracasos de esta magnitud se entierran rápido y en silencio. Comenzaba así el operativo de retirada, un escape silencioso, local por local, que dejaría a miles de clientes curiosos, a empleados desconcertados y a las avenidas más importantes de Buenos Aires con un repentino vacío urbano. El final de un gigante comercial rara vez se parece a lo que vemos en las películas. No siempre hay protestas masivas, ni remates públicos con multitudes agolpadas en las puertas.
ni carteles amarillos de liquidación total, pegados de manera desprolija en las vidrieras. Cuando un fondo de inversión multimillonario decide que un negocio ya no es viable, la muerte de la empresa es un proceso quirúrgico, rápido y envuelto en un manto de absoluto silencio operativo. Así fue el último día de Pizza Hut en la Argentina. A principios del año 1999, los rumores sobre el cierre definitivo ya circulaban entre los gerentes de sucursal, pero la directiva oficial del Excel Group se mantuvo bajo estricto hermetismo hasta el último minuto. Para los cientos de empleados jóvenes que formaban la fuerza laboral de la cadena, la noticia llegó con la misma frialdad con la que se horneaban las pizzas estandarizadas. Imaginemos la escena en uno de los monumentales locales de la Avenida Cabildo o en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Era una mañana cualquiera, un día de semana donde la rutina indicaba que había que encender las luces de neón, prender los enormes hornos eléctricos y preparar los mostradores de acero inoxidable para el turno del mediodía. Los empleados, muchos de ellos estudiantes universitarios o chicos que estaban teniendo su primera experiencia en el mercado laboral formal, llegaron con sus uniformes limpios, cruzaron las puertas de vidrio y se encontraron con un ambiente extraño. Las persianas metálicas estaban a medio levantar. Adentro, no había música pregrabada ni el zumbido constante de los equipos de frío al máximo nivel. En reuniones breves, casi de pie en el centro de los inmensos salones, los gerentes de zona comunicaron la decisión final. Las operaciones en la Argentina cesaban ese mismo día. No habría más turnos. No se amasaría ni una sola pizza más. El experimento corporativo más ambicioso de la gastronomía de los 90 había llegado a su fin. Para el personal, el impacto fue un golpe seco. De un momento a otro, la maquinaria perfecta de la franquicia estadounidense se detuvo por completo. Las cajas registradoras fueron vaciadas y desconectadas de los servidores centrales. Los manuales operativos, aquellos que indicaban cuántos gramos exactos de queso debía llevar cada porción, de repente perdieron todo su valor y quedaron apilados en las oficinas traseras. La frustración y la incertidumbre se apoderaron de los jóvenes trabajadores, quienes ahora debían enfrentar un mercado laboral argentino que a las puertas del nuevo milenio ya empezaba a mostrar signos de una profunda recesión económica. Esa misma tarde, mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, los locales de Pizza Hut simplemente no abrieron. Quien pasó caminando por la vereda no vio ningún cartel explicativo. Solo encontró puertas cerradas, luces apagadas y la sensación repentina de que algo enorme había desaparecido del paisaje urbano sin emitir un solo sonido. La verdadera magnitud del fracaso se hizo visible en las noches y semanas subsiguientes, durante la fase de desmantelamiento físico. The Excel Group, ansioso por cortar la hemorragia financiera de los alquileres millonarios, aceleró el vaciamiento de los locales. La orden era borrar todo rastro de la franquicia lo más rápido posible. A la madrugada, lejos de la vista de los transeúntes, flotas de camiones de mudanza se estacionaron frente a las sucursales. Operarios en mamelucos comenzaron a desarmar el sueño americano, pieza por pieza. Las mesas de plástico, las sillas metálicas, los inmensos equipos de aire acondicionado central y los sofisticados hornos importados fueron desconectados, embalados y cargados en la oscuridad. Las sartenes individuales donde se servían las célebres personal pan pizzas, alguna vez el orgullo de la cadena, terminaron apiladas en cajas de cartón con destino a depósitos anónimos en el conurbano. Pero el golpe visual más fuerte para el porteño promedio ocurrió en las fachadas. Los operarios treparon a las marquesinas para remover los gigantescos carteles luminosos. El icónico techo rojo, símbolo global de la marca, fue despojado de sus letras plásticas. En su lugar, sobre las paredes exteriores, solo quedó la sombra desteñida del logotipo, una cicatriz urbana que recordaba la arrogancia de un imperio que creyó poder someter a una ciudad. Al día siguiente, las avenidas más transitadas y caras de Buenos Aires amanecieron con enormes agujeros negros en sus esquinas. Locales inmensos, que apenas unos meses antes resplandecían con promesas de modernidad y pizza con champán, ahora eran cavernas vacías, oscuras, tapadas con papel de diario o con grandes cruces de cinta adhesiva blanca en los vidrios. El silencio de esos espacios abandonados era la prueba irrefutable de la derrota corporativa. Mientras tanto,
En la esquina opuesta de cualquiera de estos locales fantasmas, la vida seguía su curso inalterable. El bodegón de barrio y la pizzería tradicional abrieron sus puertas como todos los días. El mozo veterano se acomodó el moño, el maestro pizzero tiró la masa al aire y el horno a leña o a gas volvió a escupir bandejas sirvientes de media masa sepultada en mozzarella y fainá. Ese último día, cuando el último horno de Pizza Hut se desconectó de la red eléctrica argentina, la ciudad no derramó una sola lágrima. El imperio de plástico había empacado sus pertenencias y huido, vencido por segunda vez. Y la pizza porteña, pesada, abundante y compartida, reafirmó su lugar como la dueña absoluta e indiscutible del paladar y el corazón de la Argentina. El día después del retiro definitivo, la postal urbana de Buenos Aires amaneció con una extraña cicatriz. Las esquinas más codiciadas y transitadas de la ciudad, aquellas que durante meses habían irradiado el brillo rojo y la promesa del primer mundo, exhibían ahora un paisaje desolador. Las pesadas persianas metálicas, otrora levantadas desde muy temprano para recibir a las familias, bajaron de forma definitiva. En cuestión de días, las fachadas desnudas comenzaron a cubrirse de afiches políticos, publicidades de recitales de rock nacional y grafitis, una rápida digestión urbana que intentaba borrar los restos de un imperio caído. Los locales que Pizza Hut y el Excel Group habían alquilado o comprado no eran espacios comunes, eran verdaderas joyas inmobiliarias, inmensas superficies ubicadas en nodos comerciales estratégicos como la Avenida Cabildo en Belgrano, la Avenida Santa Fe en Barrio Norte o las principales arterias del microcentro porteño. Mantener esos gigantes de cemento vacíos era un lujo que ni siquiera un fondo de inversión multimillonario podía permitirse durante mucho tiempo. El destino de esos salones resultó ser una mezcla de ironía poética y un fiel reflejo de la época. A fines de los 90, mientras el consumo gastronómico empezaba a retraerse, el sistema financiero argentino experimentaba una burbuja. Por ello, muchos de los antiguos salones de Pizza Hut fueron rápidamente absorbidos, desmantelados y transformados en sucursales bancarias. Donde antes había mesas familiares y peloteros para niños, se instalaron cajeros automáticos, hileras de cajas de cobro y oficinas de ejecutivos de cuentas. En otros casos, el destino fue aún más burlón para la corporación estadounidense. Los inmensos locales fueron subdivididos y alquilados por emprendedores locales. Las esquinas recuperaron su vocación original, pero esta vez sin manuales ni estandarizaciones internacionales. En los mismos metros cuadrados donde la corporación fracasó vendiendo personal pan pizzas, se instalaron bodegones tradicionales, parrillas de barrio e incluso nuevas pizzerías porteñas que volvieron a encender los hornos de barro para despachar mozzarella al corte y fainá. El imperio de plástico fue borrado sin dejar rastros arquitectónicos significativos. La ciudad simplemente lo masticó, lo escupió y siguió adelante. Pero más allá del destino de los ladrillos, el neón y los hornos, el saldo más doloroso del colapso lo pagaron las personas. La fuerza laboral de Pizza Hut estaba compuesta, en su inmensa mayoría, por jóvenes de entre 18 y 25 años. Para muchos de ellos, ponerse esa visera corporativa, usar la remera impecable y memorizar los guiones de atención al cliente había sido su primera incursión real en el mercado laboral formal. Estos jóvenes habían sido entrenados bajo la filosofía de la empresa multinacional. Habían aprendido la ilusión de la meritocracia del fast food, procesos milimétricos, eficiencia extrema y la lejana promesa de poder hacer carrera, escalar posiciones y convertirse en gerentes. Pero de un día para otro, sin previo aviso, toda esa estructura de promesas corporativas se evaporó. Se encontraron en la vereda de enfrente, mirando las persianas bajas, con una liquidación final en el bolsillo y un currículum que ahora mostraba experiencia en una empresa que había huido del país. Lo verdaderamente trágico no fue solo la pérdida del empleo, sino el momento histórico en el que ocurrió. El cierre definitivo de Pizza Hut en 1999 no sucedió en un vacío. Fue un síntoma temprano de una enfermedad mucho mayor. La Argentina comenzaba a sumergirse en una recesión económica brutal que marcaría el principio del fin de la ley de convertibilidad. El desempleo trepaba a cifras alarmantes de 2 dígitos. Las fábricas tradicionales comenzaban a cerrar.
y conseguir un trabajo digno para un joven sin experiencia se había vuelto una verdadera odisea. Aquellos ex empleados del gigante de la pizza pasaron a engrosar las filas de una generación golpeada, una juventud que pronto tendría que enfrentar, apenas un par de años más tarde, la peor crisis económica, política y social de la historia moderna del país en diciembre de 2001. Las persianas bajas de Pizza Hut fueron, en retrospectiva, mucho más que el final de un mal negocio comercial. Fueron uno de los primeros avisos, silenciosos pero contundentes, de que la fiesta noventista estaba llegando a su fin. La modernidad importada demostró ser sumamente frágil, y mientras la crisis comenzaba a asomar en el horizonte, las viejas pizzerías de barrio seguían allí, estoicas, amontonando cajas pesadas llenas de queso, demostrando que en tiempos de incertidumbre, el argentino siempre vuelve al refugio seguro de sus tradiciones. El doble fracaso de Pizza Hut en la Argentina dejó una huella imborrable en la historia del retail gastronómico. No fue simplemente una derrota financiera, sino una profunda lección sobre el poder de la identidad cultural. La retirada del gigante estadounidense demostró de manera contundente que ningún manual corporativo puede reescribir la memoria afectiva de todo un país. El triunfo de la identidad porteña. En las escuelas de negocios, el caso de Pizza Hut se sigue estudiando como el ejemplo perfecto de soberbia corporativa y desconexión con el cliente. ¿Cuáles fueron los factores innegociables que el imperio ignoró? Subestimación del paladar local. Ignoraron que la media masa y la abundancia extrema de mozzarella no eran meros caprichos, sino exigencias culturales históricas. El ritual de compartir. Intentaron imponer la personal pan pizza en una sociedad donde la comida es, por definición, un acto de comunión grupal y familiar. La trampa del precio premium. Cobraron precios de lujo por comida rápida, perdiendo la ecuación de valor frente a la generosidad de la pizzería tradicional. La ilusión del neón. Confiaron ciegamente en que el marketing agresivo, el respaldo financiero y el aire acondicionado compensarían la falta de arraigo barrial. Un legado intocable. Hoy, cualquier rumor sobre un posible tercer intento de retorno de la franquicia es recibido con escepticismo por los argentinos. El fantasma de aquellos inmensos locales vacíos a fines de los 90 sigue muy presente. La gran lección de la mozzarella es clara. El capital extranjero puede comprar las esquinas más caras de Buenos Aires, pero jamás podrá comprar el paladar del consumidor argentino. Al final de esta historia, la verdadera ganadora fue la pizzería de barrio. El bodegón porteño, con su ruido ensordecedor, su moscato y sus maestros pizzeros, resistió estoicamente el embate del mayor imperio del mundo. Salió fortalecido, reafirmando que frente a la estandarización global, la tradición local siempre tiene la última palabra. La historia de Pizza Hut en la Argentina es, en el fondo, una de las victorias culturales más fascinantes de nuestra gastronomía. No es común ver a un gigante global, con bolsillos corporativos casi infinitos y un plan maestro de expansión, tener que armar las valijas y retirarse en silencio no una, sino dos veces del mismo país. Pero cuando hablamos de pizza en Buenos Aires, en el conurbano o en las grandes ciudades del interior, no estamos hablando de un simple producto transaccional. Hablamos de un refugio, de una excusa innegociable para el encuentro. El error fatal de la corporación estadounidense y del poderoso Excel Group no fue ofrecer un mal producto según los manuales de Texas. Su error fue creer que el marketing agresivo de los años 90, el aire acondicionado y el brillo del neón podían reemplazar la mística de una grande de mozzarella compartida en el centro de la mesa familiar. La pizzería de barrio y el bodegón tradicional, ese lugar con ruido a cubiertos, olor a horno ardiente y mozos de oficio, demostraron ser una fortaleza inexpugnable. Nos enseñaron que, aunque el consumidor argentino sea curioso y a veces se encandile con las luces del primer mundo, cuando se trata de sus afectos, sus rituales y su estómago, la tradición no se negocia. El imperio de plástico cayó porque subestimó el inmenso peso de nuestra memoria emotiva. Hoy, aquellos inmensos locales donde alguna vez funcionó Pizza Hut son sucursales bancarias, megatiendas o, irónicamente, nuevas pizzerías porteñas. La ciudad masticó el fracaso, lo absorbió y siguió su marcha. Sin embargo, la lección quedó escrita para siempre en la historia del retail y el consumo nacional.
No hay chequera en el mundo capaz de comprar el paladar de un país entero. ¿Ustedes llegaron a comer en alguno de los locales de Pizza Hut durante los 80 o en plena fiebre de los 90? ¿Qué recuerdo tienen de esa experiencia y cuál es, para ustedes, esa pizzería de barrio que jamás cambiarían por nada del mundo? Déjenme sus historias acá abajo en los comentarios. Y si les apasiona descubrir la historia oculta de nuestras marcas, de los gigantes comerciales y espacios que marcaron nuestra vida en la Argentina, no olviden suscribirse y compartir este documental. Nos vemos en el próximo recuerdo.